Record. Yes. Yay. Yay! All right. Now we're in action. So sexualness, what an amazing topic. So it like you said before, it's very easy to misidentify, misapply what we mean when we talk about sexualness. Sexualness, qué maravilloso tema para hablar. Muchas veces malidentificamos y malentendemos lo que es sexualness. And really what we're talking about with using the tools of access consciousness and like, especially in particular in the body classes, is really to teach our bodies to learn how to receive more. Y cuando estamos usando las herramientas de Access Consciousness y en especial en todos los procesos de cuerpo, lo que hacemos es que le enseñamos a nuestro cuerpo a recibir más. You know, it's being able to receive that kind, caring, nurturing, healing energies that are available to you. Es como recibir amabilidad, gratitud, esas energías que pueden ser sanadoras para ti. But not just those energies, really all energies without having a point of view. Y no solo esas energías necesariamente, sino cualquier energía sin tener ningún punto de vista. You know, we also talk about the killing energy too. Sometimes that's required maybe to change dis-ease that's showing up in someone's body. Y a veces también hablamos incluso de la energía de la muerte que podemos utilizar para terminar con la enfermedad que está en el cuerpo de alguien. You know, so for me, and you know, what I've learned over the years is when we look at the word sexualness, it's not about going out and copulating with different bodies, but it's really about accessing all energies that are available to you without a point of view. Y cuando estamos hablando de la energía de sexualness, no se trata de salir y copular con todo el mundo, sino de hablar de todas las energías que están disponibles ahí para ti. Oh my God. Yeah. I'm just like, every time that I just get into that space, it's so yummy for my body, for everything. Cada vez que me quedo en percibiendo esa energía, es algo muy delicioso para mi cuerpo y para mí. And it's a shame that people just, every time that you start a word with S-E-X, they just think about copulation and they miss all the possibilities that really create more. I mean, copulation is great and we love that. And if we are sexualness when we are copulating, I think is awesome. Es no que cada vez que las personas asocian la palabra S-E-X, siempre piensan en copular. Pero nos estamos perdiendo cuando hacemos eso de un montón de posibilidades que están ahí. Y no es porque la copular no nos guste o sea algo malo, es porque es una parte solamente de lo que es posible. Y si integramos sexualness cuando copulamos, es todavía más grandioso. Yep. Yeah. So true. Yeah, so true. And that's just because that's like so much of this reality's points of view that are projected in around the topic of sex. But that's not really what we're talking about. We're talking about inviting people something to beyond that and greater than that. Y tiene que ver mucho con los puntos de vista de esta realidad donde proyectamos eso en la gente, pero cuando hablamos de este tema tiene que ver con lo que está todavía más allá de esta realidad. Yeah. And that is what can change something dynamically in our bodies and in our lives. Just the be in allowance for everything and allow everything just to come to our lives without point of view. Y eso es lo que puede cambiar muchas cosas en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Solamente estar en este espacio de permisión donde puedes recibir cualquier cosa sin punto de vista y recibir. Yeah. Yeah. So it's like a lot of people are always looking to maybe change certain things that aren't working in their lives, like maybe money, relationships, maybe even their health. And it's like, what if one of the keys to that is actual total receiving? Y hay muchas personas que están buscando cómo cambiar cosas en su vida, pueden ser las relaciones, puede ser el dinero, incluso temas de salud, pero ¿qué tal que todo solo se trata de en realidad recibir? And, you know, total receiving, part of that is like being willing to receive the good, the bad, and the ugly of yourself and of other people, but without actually having a point of view and reacting to it. ¿Y qué tal que recibir solo se trata de recibir lo bueno, lo malo, lo feo de ti y tener sin ningún punto de vista eso y de verdad recibirlo? And when you have access to all these different energies without a point of view, then you can create the life and go beyond
what's not working for you, but also create the life that you actually desire. Y cuando recibes todo sin ningún punto de vista, puedes en realidad ir más allá, hacer el cambio y crear una vida todavía más allá de lo que estás deseando. Yeah. And And it's hard for people. I'm sorry. It's hard for people at first to accept that, especially if people have had a lot of abuse or if they've been suffering a really long time. It's hard to see past that because that has been more real and true for them for so long. Y es difícil para muchas personas, sobre todo las que han estado sufriendo, recibiendo abuso durante mucho tiempo, porque es difícil para ellas ver que hay más allá cuando lo han tenido tan delante de ellos. yeah, and it's exactly what I was about to say, but it's just that we are not trained, I'm going to use that word, on receiving. No estamos entrenados, lo voy a decir así, a recibir. We are more trained in this reality to give. Yep. And never receive. Entonces estamos entrenados en esta realidad como más a dar y nunca recibir. And I love in the access body process that is like a training for your body and your being just to start receiving. Like people when they are receiving a body process, they are always asking like, what am I supposed to do? And do I need to think about something? Do I need to? It's like I need to do something, and they are at the beginning. When they are not, they don't know. It's like start opening the door to just be there, be and receive. Es como la gente no está entrenada a recibir y entonces amo eso de los procesos de cuerpo de Access porque es como una práctica a tu cuerpo y a tu ser de empezar a recibir de otra manera. Y entonces me ha tocado que la gente me dice cuando empiezan a recibir procesos, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pensar en algo? ¿Me relajo? ¿Visualizo? Y es como, no, empieza a recibir, empieza a permitir que recibas sin tener que hacer algo. Mm-hmm. Yeah. Yeah, and another gift too is that the processes have this magical way of also creating this space where you actually start to access what your unique capacities and abilities are. Y los procesos también tienen esta magia que te empiezan a ayudar a poder accesar a esa energía que realmente tú eres. And sometimes it's so funny because you'll see some people like as those energies start to come up for them, they almost get scared and they try to push it back down because it's like too much, it's too powerful. Y es muy chistoso porque muchas veces ves a las personas que empiezan en estos procesos y como que quieren disminuir la energía porque les espanta, porque es muy fuerte, es muy grandiosa y no están acostumbrados. It's almost like people start to become scared of themselves. Y es como si la gente se empezara a espantar de sí misma. No, that doesn't happen. I never done that. Yeah, and you know, and it's like when you resist that, what does that actually create in your body? Y cuando resistes eso, ¿qué crea realmente eso en tu cuerpo? Wow. It's like when you have a gun and you don't allow the gun to just do whatever it needs to do, and you just take the bullet into you. Yeah. Into you. Es como cuando no quieres disparar una pistola por la potencia y entonces nada más la volteas y te disparas a ti misma. Mm-hmm. Yeah, and the energy it needs somewhere to go. And then if you end up keeping it inside, then it starts to wreak havoc on your body. La energía necesita salir de alguna manera y cuando la vuelves a tu cuerpo, pues empieza a acomodar de alguna forma dentro de ti. Sí. That is so powerful, Anthony. It's like, I don't know, it's like I know that there is something so much very big moving in these moments, especially in this time, and people are getting so afraid of that and just getting exactly what you say, instead of going out and expand and explore, just getting into against themselves. And there is so much people getting different diseases or things in their body right now, and it's just maybe it's just the potency that they are not choosing to be. Es muy interesante lo que dices porque yo percibo que en estos momentos se están moviendo muchas cosas
con las energías en los cuerpos y hay mucha gente que empieza a percibir esa posibilidad y en lugar de expandirla y serlo, se asustan y empiezan a proyectarla hacia ellos mismos y están creando muchas dificultades con su cuerpo, inclusive cosas que se están creando por esta situación. Yeah, I mean, one of the things that they're talking about, like, which, well, they're not talking about it on the mainstream media, but they're talking about how much suicide has escalated over this last year. Y hay algo que está pasando que no lo hablan en los medios, pero hay cifras que revelan cómo ha incrementado el índice de suicidios en el último año. You know, so many people are more lost now than ever, and people have been imprisoned for the last year. Y las personas están más perdidas que nunca. La gente ha estado en prisión en el último año. And when you have the sense that you can't be where your freedoms are being taken away, or, you know, it's like you have all this possibility inside of you and you have no place to go, you ask yourself, what's the point of even being here? Y está pasando que cuando tienes esta energía y todas estas posibilidades que están danzando dentro de ti, pues te empiezas a preguntar si no te puedes mover, ¿cuál es el punto de estar aquí? Yeah, no one's talking about all the suicides that have happened. No one's talking about all the different diseases that people are dying from. They're only talking about this particular agenda over here. That's not even, you know, it's like, so people are buying into this agenda and they're actually taking themselves off the planet because of it. Y nadie está hablando de los índices de suicidio, nadie está hablando de las otras enfermedades que están pasando, todos están hablando de esta agenda y las personas están comprando esta agenda y no se están dando cuenta que también están quitando sus cuerpos de aquí por lo que está debajo de ella. I mean, you know, so how many of you are actually not only buying into the lies of the narrative, but even just the lies of maybe some of the abuse that you've experienced growing up as a child? ¿Y cuántos de ustedes están hablando ni siquiera de esta agenda que está saliendo ahorita, sino de las agendas que no están diciendo como cuántos de ustedes recibieron abuso cuando eran niños? You are a gift to the world, no matter what anybody tells you. Tú eres un regalo para el mundo sin importar lo que los demás digan. And you are a contribution to the world, no matter what anybody tells you. Y tú eres una contribución para el mundo sin importar lo que los demás digan. And these processes have a way, when you start to turn up your sexualness and increase your receiving, it gets you to that space where you start to acknowledge the gift that you are. Y estos procesos lo que hacen es que cuando empiezas a encender tu sexualness y tu capacidad de recibir, realmente entras en este espacio para ser lo que eres. And no matter what you start to see in the mainstream media, you know that there's something that's not right or truthful about what's occurring. Y no importa lo que estés viendo en los medios, tú vas a saber que hay algo que no es cierto en medio de lo que está publicado y lo que están diciendo. So you don't buy into the lies because you function from a space of knowing. Y ya no compras las mentiras porque estás funcionando desde un espacio del saber. And even if you've had abuse from your own family, it's like you can go beyond that abuse because it was just lies. They were picking on you because they knew you were powerful. They knew you were potent. Y puedes ir incluso muchísimo más allá del abuso que recibías de niño porque reconoces que eran mentiras, que estaban proyectadas a ti porque conocían tu poder, porque sabían que tú eras potente. So it's like, what would you choose in your life if you started to recognize the gift that you are in the world? Así que, ¿cómo sería tu vida si empezaras a reconocer el regalo que eres para el mundo? And that's what we're inviting you to. Y eso es a lo que los estamos invitando. Exactamente, eso es lo que les estamos invitando. Exactly. That is just another possibility to be everything that you are. Es otra posibilidad de ser todo lo que tú eres y integrar todas esas energías y todo lo que tú sabes and be with everything that you know and live it and use it for your life. Yeah. That is what we're inviting everyone very soon. I think it's just 2 weeks. Es a lo que les estamos invitando en 2 semanas en la Ciudad de México, el 5, 6 y 7 de junio a esta clase maravillosa de 3 días de cuerpos, de procesos de cuerpo de Access Consciousness.
It's more than 50 body processes that are available for you, and you can, and it's amazing the energy that different people running different processes at the same time. It's just like magic. Es como cuando es algo totalmente diferente porque hay más de 50 procesos que están accesibles en estas clases, y es la energía cuando diferentes cuerpos están corriendo diferentes energías y tú eres parte de eso, el cambio que puede crear para ti, para tu conciencia y para tu vida. It's just something so magic. Yeah, truly. Truly, if you want a space of ease and joy and communion with your body, and just to start to become empowered again, or maybe for the first time, come play. We'd love to have you. Y si quieres tener un espacio de facilidad, de gozo y de esta energía contigo y tal vez volverte a empoderar o empoderarte por primera vez en tu vida, ven. Queremos que juegues con nosotros. Sí, va a estar, y el lugar es un lugar muy lindo, muy accesible en la Ciudad de México. Es el Hotel NH Reforma, que está muy accesible para todo el mundo llegar. Y si vas a viajar, puedes comunicarte con nosotros porque hay, lógicamente, tarifas especiales para ti. Entonces, anímate. You can come to Mexico City, and there is a very beautiful place that we are having for this class. That is the NH Hotel in Reforma. And it's a very easy to get in. It's a beautiful place. And if you're traveling, you can stay there for a special price. So just contact us and we can give you all the information for that to give you ease and joy. Yeah. Awesome. Well, we'll see you soon, everybody. Yeah. See you soon. Thank you. Thank you, Ceci. Thank you, Anthony. Thank you, Thank everyone. you. Bye-bye. Nos vemos pronto. Bye bye.